bien, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta tercer día de actividades y el último día de actividades de la segunda jornada de Humanidades y Psicología dentro de la Universidad Internacional de Verano. Agradecemos a todos los que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a través del www.radio.udg.mx/Lagos. Inaugurando este primer día de actividades, tendremos el día a continuación y el día de hoy, Cervantes y Shakespeare, 400 años, desde un lugar cuyo nombre que va a estar presentado por el doctor Marco Aurelio Larios y Avelino Sordo y también el maestro Fernando Solana. Y les leo una pequeña reseña de cada uno de nuestros invitados. El maestro Fernando Solana Olivares nació en la Ciudad de México en 1954. Es editor, escritor y periodista. Fue coordinador del suplemento La Jornada Semanal en su primera época. Dirigió el suplemento dominical y la sección diaria de cultura del periódico El Nacional, tareas por las cuales recibió el premio Nobel, el premio nacional, le estoy adjudicando, ya casi la premio Nobel. Es el augurio. Ojalá el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural en el año 1993. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores en el género de novela en 1982, última promoción seleccionada por Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Fue director de Política Cultural de Canal 22 y responsable del diseño de sus contenidos iniciales. Fue subdirector general del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y director del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca en 2 periodos. Ha escrito reportaje, crónica, dramaturgia, narrativa, crítica del arte y cultural, ensayo literario y político para diversas publicaciones y periódicos nacionales y extranjeras. Ha impartido cursos, conferencias y talleres de literatura, pensamiento contemporáneo y proceso creativo en varias instituciones educativas y universitarias como el Foro Teatro Contemporáneo de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Veracruzana. Entre sus libros publicados se encuentra Oaxaca, Crónicas Sonámbulas, editado por Dirección de Publicaciones Cinca México en 1994, premiado en marzo del 2000 con la medalla Patricia Cox al mérito literario, La Rueca y el Paraíso, publicado por Direcciones de Publicaciones Cinca, Senca y El Equilibrista México en 1995, reeditado por Editorial Arlequín Guadalajara en 2009. El Peso de la Esperanza, editado por Breve Fondo Editorial México, 1996, El Budismo, El Jardín Consati, Breve Fondo Editorial, editado por Breve Fondo Editorial en México en 2001, París Gótica, Buda y Budismo, 49 movimientos, los libros, las palabras, las transfiguraciones. También ha publicado El Tedio de Hermógenes y Viernes. Actualmente es articulista semanal del periódico Milenio Diario y en el cual colabora desde su fundación. Es profesor investigador titular en la División de Humanidades de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Los Lagos, Jalisco, y ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte en la disciplina de Letras. Fue director de la revista trimestral Uso Crítico, órgano cultural y científico del Centro Universitario de Los Lagos de 2007 a 2011, así como director del Museo Agustín Rivera, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Lagos de Moreno, Jalisco de 2007 a 2012. Les pido por favor un fuerte aplauso para el maestro Fernando Solana. Por el Nobel, exacto. Y bueno, también les comento esta semblanza de Avelino Sordo Vilchis. Él nace en la Ciudad de México en 1955, editor, diseñador gráfico y animador cultural. Fundó y dirigió las revistas Varias de 1981 a 1987 y Tiempos de Arte de la Universidad de Guadalajara de 1989 a 1994. Fundó y dirigió las galerías La Puerta de 1983 a 1985 y Varia de 1985 a 1989. Fue director de Comunicación Social de 1981 a 1983 del Departamento de Bellas Artes de Jalisco. Dirigió el Foro de Arte y Cultura que fundó en 1985, entre 1985 y 1988 y de Artes Plásticas
de 1988 a 1989, tiempo en el que simultáneamente realizó el proyecto para convertir el ex convento del Carmen en Museo de Arte Moderno de Jalisco, del Departamento de Bellas Artes de Jalisco. Fue jefe de publicidad e imagen de la Orquesta Filarmónica de Jalisco de 1900 a 1991, de 1990 a 1991 y coordinador editorial de la Universidad de Guadalajara en 1997. Ha realizado la curaduría de diversas exposiciones de arte, fue miembro del Consejo Directivo Goethe Institut de 1989 a 2009 y de consejos editoriales de diversas instituciones públicas y diarios de Guadalajara. De 1991 a la fecha, trabaja en su taller Rayuela Diseño Editorial. Sus carteles han sido publicados en diversos libros y revistas especializadas del mundo y también ha formado parte de exposiciones en diversos países de América y Europa. Escribe artículos y ensayos sobre la obra cultural para periódicos y revistas. Les pido por favor un fuerte aplauso para Avelino Sordo. Y bueno, también les leo esta semblanza del doctor Aurelio Larios. Él nace en Guadalajara, es doctor en filosofía por la Universidad de Viena, Austria, es profesor investigador en el Departamento de Estudios Literarios e imparte cátedra en la licenciatura de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor huésped en la Universidad de Viena, Austria de 1991 a 1994, la Universidad Rennes, Francia de 1997 a 1998, en la Universidad de Zagreb, en Croacia, en 2008 y en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, en 2014. Como autor literario obtuvo el Premio Nacional Juan Rulfo en 1998 para primera novela, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes por su novela El Cangrejo de Beethoven, editado por Fondo de Cultura Económica en 2002, y tiene publicados además los libros de ficción La música y otras razones para contar en 1994, Erato, Arts, Armonía en Guadalajara en 1998 y La oportunidad y otros relatos en 2007. Como académico obtuvo el Premio Nacional Edmundo Gorman en 2011, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia por su ensayo sobre novela histórica, utilización de la historia en la narrativa en 2010 y actualmente es coordinador del doctorado en Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Les pido por favor un fuerte aplauso y damos comienzo a esta charla. Sí, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Pues estamos aquí reunidos para presentar la edición conmemorativa de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, un libro que publica diseño editorial Rayuela, Avelino Sordo. Él es el que le puso el título al libro, Desde un lugar cuyo nombre es una referencia pues a la frase inicial de El Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y bueno, es un proyecto que surgió como en noviembre del año pasado. Yo me acerqué con Avelino. Sé que él año con año está publicando desde hace 16 años atrás, él lo dirá, está publicando un libro conmemorativo en el Día Mundial del Libro, el 23 de abril, un homenaje al libro publicando un libro. Eso es muy interesante, es muy, muy importante. Creo que pocas personas en el mundo hacen esta dedicación de esta manera y me alegro por ello. Entonces yo le comenté en el mes de noviembre que por qué no preparábamos en ocasión de los 400 años, en este 2016, pues un libro que conmemore a nuestro gran escritor de las letras españolas, que es Miguel de Cervantes, y le encantó la idea. Inicialmente invitamos a algunos escritores para que hicieran relatos, cuentos que ficcionaran algunos aspectos o pasajes de la vida de Cervantes. Algunos de los escritores
nos respondieron positivamente y otros pues dijeron que no. Y entonces fuimos invitando a otros y finalmente pudimos tener 7 escritores. 6 de ellos hicieron cuentos sobre la vida de Cervantes y uno prefirió hacer un ensayo genial sobre Cervantes y su importancia en la vida de otros escritores y su importancia en la vida del escritor mismo, del autor de este ensayo, que es Fernando Solana. Así que el libro tiene como su subtítulo Ensayo y cuentos cervantinos. Es un libro organizado con 3 cuentos, donde hay 2 varones y una mujer en la primera parte, luego viene el ensayo central de Fernando Solana y luego viene nuevamente 3 cuentos, igualmente con la misma dinámica, 2 varones y una mujer. Y bueno, ahí están los cuentos en la estructura de este libro. Yo le hice el prólogo al caballero de la triste figura, como a él le gustaba llamarse al Quijote, sobre todo el Quijote de 1605, que es al que le llaman primera parte. Hay que decir que Cervantes no intentó decir primera y segunda parte. Eso de la segunda parte se lo puso su editor para poderlo enlazar el Quijote de 1615 con el Quijote anterior de 1605. Aunque sí estaba en el diseño de creación una posible segunda parte, porque así lo deja enunciado Cervantes al final de su Quijote de 1605, nos deja prever que va a haber una segunda parte, pero sin que esto sea mucho el compromiso. Cervantes hace su Quijote de 1615, lo hace más como una reacción al Quijote apócrifo de Avellaneda. Está más en relación con el Quijote de Avellaneda que con el Quijote de 1605. Y esto nos demuestra de que si bien previó una segunda parte, no estaba en lo suyo hacer esa segunda parte. De hecho, su último libro, que se publica póstumamente después de su muerte, Los trabajos de Persiles y Segismunda, era realmente su proyecto que él estaba haciendo, digamos, en 1613, 1614, 1615, él estaba haciendo esta novela que él la quería considerar como su obra maestra, Los trabajos de Persiles y Segismunda. Pero haciendo esta novela aparece el de Avellaneda y entonces Cervantes comienza a hacer el Quijote de 1615. De hecho, los estudiosos de Cervantes dicen que es increíble que Miguel de Cervantes haya estado haciendo las 2 novelas de manera simultánea, porque tienen un tono y un registro distinto. Porque los trabajos de Persiles y Segismunda es un tono más grave, más filosófico, también más complejo en cuanto a las historias y el número de personajes que aparece, mientras que el Quijote de 1615 es más jocoso, es más humorístico, y bueno, pues ahí Cervantes, si cambiaba de un libro a otro, de un rato a otro del día, tenía que cambiar también el humor, tenía que cambiar la voz, y esas cosas debió haber sido para mí imposible, pero para él una genialidad. Y esto pues tiene que verse así, de esa manera, realmente. Lo que sí yo puedo prever, lo que yo sí puedo opinar es que el Quijote de 1615 ya tiene toda esa impresión reflexiva que ya estaba teniendo Cervantes con su última novela, Los trabajos de Persiles y Segismunda, que quedó como obra póstuma. De hecho, en el prólogo de Los trabajos de Persiles y Segismunda, Cervantes
se despide de nosotros, se despide de los lectores, en donde él sabe que se está muriendo, que su muerte es inminente y él se despide de nosotros y nos desea vernos contentos en la otra vida, ¿sí? Eso yo lo pongo también, esas últimas frases de Cervantes, yo las pongo en el prólogo de este libro, que inicia o que abre esta estupenda edición de Desde un lugar cuyo nombre, un libro que hace homenaje a los 400 años del aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes. Buenos días. Pues me voy a permitir corregirte, mi querido Marco Aurelio, porque el proyecto original, déjenme les platico, eran los 400 años de Cervantes y de Shakespeare. El problema fue falta de quórum. Resulta que, bueno, sí hubo quien, solo un cuentista abordó el tema Shakespeare. Entonces, ahí es donde decidimos convertirlo en un libro más bien en homenaje a Cervantes, ¿no? Por falta de quórum, digamos, ¿no? Y la otra es que originalmente, la idea original era un libro de ficciones, de narraciones, de cuentos, y mi querido Fernando, como siempre, él lleva la batuta, y él decidió que también iba a llevar un ensayo, que fue la carnita del jamón, porque yo así lo veo. Los cuentos son como el pan y la carnita del jamón el jamón es el ensayo, ¿no? Bueno, es que cada quien tiene su versión de los hechos, ¿no? No, en realidad sí es así, sí es que cada quien hiciera lo que quisiera hacer. De hecho, por eso, o lo que pudiera también. De hecho, por eso se convirtió en un homenaje a Cervantes y se hizo a un lado al pobre de Shakespeare. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Por otro lado está mejor porque está más en tono con nosotros, ¿no? Nosotros que vivimos en la República del idioma español. Entonces, nos corresponde más. El libro obedece a un proyecto que efectivamente tiene 16 años, aunque nada más tiene 14 tomos porque 2 años lo hemos interrumpido por por causas de fuerza mayor, que es hacerle un homenaje al libro en su día. El libro se edita, yo consigo el financiamiento por ahí y se regala, básicamente en Guadalajara, en las librerías de Guadalajara, a través del sistema de librerías de Guadalajara. También es un poco tratando de apoyar a las librerías, porque habría otras maneras de regalarlo, ¿no? Pero la idea también nos parece importante la existencia de las librerías, ¿no? No queremos que acabemos comprando los libros en los supermercados, sino que siga habiendo librerías y siga habiendo libreros y todo eso, ¿no? Entonces llevamos 16 años haciendo ese libro. Se salta un poco las trancas porque siempre busco que sea sobre el libro. O sea, esto es que el libro sea el protagonista o la lectura sea la protagonista o etcétera, ¿no? Y en este caso no lo es, pero creo que no importa, creo que era muy pertinente por lo de los 400 años, ¿no? Creo que está logrado en ese sentido, ¿no? Entonces, pues no sé, pues creo que es todo, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Tanto Marco Aurelio como Fernando han colaborado en algunas otras ediciones de esta misma colección. La blancura, la blancura. Sí, y luego me reclaman mucho el AABB. Podemos hacer una encuesta a ver si alguien lo entiende. Pero yo lo entiendo. Autores varios, ¿ves? Raúl lo entendió perfectamente. ¿No tienen duda con lo que significa AA, W? ¿De plano? Sí. ¿Verdad que es lo que luego me reclamó Marco Aurelio? Te pusiste en la portada Belino Vilchis. Le digo, no, es autores varios. ¿Por qué blancos? Siempre han sido blancos, siempre hemos buscado la pureza del blanco. Queremos que sea un libro y también que se salga de lo que normalmente se ve por ahí, ¿no? Que se distinga por esto, ¿no? Por la sobriedad, por la blancura, por la limpieza, etcétera, etcétera. No te sé decir porque es muy difícil, como es regalado y se agota
como es regalado, se agota en el día, o si no en el día, en los 2 días. De alguna manera es un libro del que no tenemos la capacidad de registrarlo. Los otros, los que se venden, vas sabiendo, ¿no? Cómo se van moviendo, y comentarios, ¿no? Pero no tienes nada. Ahora, siempre acaba por llegar de rebote muchas, digamos, retroalimentación. La mejor anécdota es una de un día que yo estaba en una cena, habíamos participado en una mesa redonda en el Cabañas, me acuerdo, con Cohen, el pintor, con Eduardo Matos, que hablamos sobre la ruptura en el arte, no me acuerdo, una cosa rarísima. Tuvimos una mesa redonda y luego nos invitaron a cenar y estábamos en la cena, una mesa gigantesca, ¿no? Y al final de la cena una muchacha se para y se despide, nunca supe quién era, pero al despedirse de mí me dice: muchas gracias, tú me regalaste el más bonito libro que tengo en mi librero. Y entonces yo le dije: no, discúlpame, pues yo no te conozco, hombre, yo no te regalé nada. No, sí, y ya me dijo: me regalaste el elogio del libro de Jorge Esquinca en una librería, me lo regalaron en tu nombre. Por ejemplo, esa retroalimentación me llegó, yo creo que 7, 8 años después de salido el libro, ¿no? Ese tipo de cosas te llegan, pero saber qué pasa, no, me gustaría saber qué pasa. Pero yo soy todo optimista de naturaleza, yo creo que sí, son exitosos y que en el sentido de que sí los lee más de un lector por libro. En fin. No, ese es el Día Nacional del Libro. Sí, creo que patrocinado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Sí, antes. Bueno, no tanto, porque no tiene tanto el día. Ahora, a mí no me gusta el Día Nacional del Libro porque se lo robaron a los carteros, es el Día del Cartero, ya ni la chingan. El 12 de noviembre es Día del Cartero. ¿Por qué se lo quitan al pobre cartero? Ya casi no hay, ¿verdad? No, sí, yo todavía tengo cartero. Me llega mi sobrecito. Ningún día, sí. El día de ningún día. Que sería como el día del no cumpleaños de Alicia en Disney. O el 31 de febrero, así es. Pues, bien, si quieren en este tono, seguimos. Un aplauso para Lina, muchas gracias. Debate o una polémica. Bien, decía yo que esto puede tener un sentido un poco más interesante en cuanto aparezca una polémica que es parte de la crítica de la literatura sobre Shakespeare y Cervantes. Es muy actual, está en curso, verán ustedes 2 posturas dentro de un rato. Pero antes de ello yo quisiera hacer algunos señalamientos sobre el tema. En primer lugar, la naturaleza extraña del Quijote, que ciertamente es para nosotros una patria, una mentalidad, una pertenencia, funda un sentido de identidad y anuncia una serie de momentos que van a desarrollarse a partir de su aparición. Por ejemplo, me interesaría platicar rápidamente, sin tener que leer parte de los textos que traigo, sobre una función que la novela está cumpliendo en términos históricos y mediante la cual se explica la necesidad de las gentes, la necesidad cultural y la aparición del género novela. Se dice que a comienzo de lo que se llama modernidad, sin precisar mayores fechas, ubíquenla ustedes alrededor 14, 15, lo que aparece o lo que empieza a desarrollarse es lo que se llama el olvido del ser, una serie de fuerzas de carácter anónimo, supraindividual, supranacionales también, que emergen como determinantes de la vida de las gentes. En ese sentido, dicen algunos autores, lo que ocurre es un olvido del ser concreto, los nombres y los apellidos desaparecen, y simplemente está hablando de colectividades, de masas, de niveles de anonimato que se convierten en generalizados. Hay 2 géneros que acompañan a la modernidad, que son parte de la aparición de la modernidad, la construyen de algún modo y se deben a ella, que son el ensayo, una manera de explorar lo real, de pensar sobre la naturaleza de lo existente, de replantearnos las certezas culturales tenidas
y avanzar en nuevas suposiciones y atisbos, y la novela. La novela se dice que es contar la historia concreta de la gente. Entonces tenemos novela como una necesidad cultural, como un modo de manifestación y también como un artefacto que acompaña la naturaleza compleja de la época. Antes de entrar en algunas características de la novela cervantina, está conmigo un gran especialista, desde luego mucho más docto que yo, si es que en mí hay algo de esto. Quisiera solamente referir algunos temas que tienen que ver con la novela y Cervantes. Hay dos tipos de novela buena, novela mala. La novela mala repite las vivencias conocidas, los cartabones, los clichés, los lugares comunes. Es una novela de circunstancias que tranquiliza al consumidor. La famosa, llevada a su extremo, la famosa novela de aeropuerto. Está hecha con una receta cuasi industrial. No importa dónde dejes tú el libro es grande, además te hace sentir acompañado y lo puedes reiniciar en cualquier espacio donde lo hayas dejado. La coherencia de la historia no importa mucho porque como sea se entiende y es una repetición de contenidos. Esa sería la novela mala, la novela que no está ilustrando nuevas zonas del ser. En términos de una moral de la novela, yo sé que el término puede ser agua y aceite, pero se utiliza, la novela que vale la pena, la novela que tiene nivel moral, es aquella que ilustra zonas del ser desconocidas. Esas ilustraciones de zonas del ser desconocidas son en dos sentidos, tanto para el escritor, que aprende al escribir. Todo proceso narrativo es un proceso indagatorio, uno se da cuenta que sabe más cosas de las que cree saber, que ignora otras que cree saber y que va descubriendo a lo largo del proceso escritural zonas absolutamente inesperadas, y también es inesperada la novela para el que la recibe. Esa es la función entonces, dicen los teóricos, del acto de realización de un texto clásico. Para ponerlo más simple, esa es la función del texto clásico. ¿Qué hace el texto clásico? Nos interroga, nos confronta y nos pone delante de una realidad que aparentemente sin ser nuestra se convierte en tal. Por ejemplo, esa es la función teórica de la tragedia. Autores actuales señalan que la tragedia va más allá de la complacencia o de la conmoción estética para convertirse en un alto nivel de verdad. Un nivel de verdad, por cierto, que las ciencias duras, el materialismo histórico no reconoce. Se piensa que el arte pues, es una serie de divertimentos relativamente afortunados, pero que no tienen mayor sustancia o consecuencia. Los hermeneutas ahora dicen que no es así, que al contrario, si uno quiere aprender lo que solo la novela puede enseñarnos, el único lugar al cual hay que acudir es una novela. Lo simplifico de este modo, quizá lo repita porque me parece un acerto conceptual. Si uno quiere saber sobre la ingratitud, uno tiene que leer a Shakespeare, no ir con un hombre o mujer que presente una especie de algoritmo para plantearnos qué es la incapacidad para decir gracias, la ingratitud. Si uno quiere saber sobre celos, celotipia, una imaginación poderosísima, muy activa, para muchos autores es un acicate profundo de la imaginación, por ejemplo para Proust. Si uno quiere conocer de celos, tiene que ir a leer Otelo. Si uno quiere conocer violencia, Goetia, magia negra y otros elementos complejos, Macbeth, en fin. Quiero señalar que entonces sí hay una función de utilidad profunda, ontológica y desde luego cultural de la novela. Situada así, la novela como el antídoto contra el olvido del ser. Por cierto, se habla siempre de una doctrina de la aparición simultánea. Aparece el veneno, aparece la dolencia y aparece potencialmente la curación. La novela es una curación de esa circunstancia. En ese sentido, entonces, estamos delante de un novelista extraordinario que prácticamente funda el género, que se llama Miguel de Cervantes Saavedra. Características que quiero señalar para no abrumarlos por encima del texto que traigo y que son componentes fundamentales de esta modernidad que anuncia Cervantes. Primero, la capacidad para verse a sí mismo dentro del texto. Por ejemplo, hay algo muy inquietante en Cervantes, que él pone a los personajes, en la segunda parte que refirió Marco, los pone a dialogar ya sobre la naturaleza de lo escrito y sobre el propio autor. Eso ocurre desde la primera parte. Para presentar un acompañante de ese momento, hay también otro artefacto que nos puede servir de modelo, de referente para anunciar la aparición de la modernidad. La modernidad es en todo caso la capacidad del sujeto para verse a sí mismo.
tenemos las Meninas de Velázquez. Y hay el supuesto, de que Velázquez lee el Quijote, evidentemente, y a partir de la lectura del Quijote puede armar este artefacto extraordinario que está anunciando ya la mentalidad y la forma de ver de la modernidad. Nos vemos a nosotros mismos dentro de la acción. Esta va a ser la naturaleza del arte a partir de ese momento, y además va a haber un elemento de ironización. El arte va a poder hablar de sí mismo, y entonces van a duplicar o a multiplicar las posibilidades de enfrentarse al artefacto arte. Hay, por ejemplo, humor, hay un alto sentido del humor. No es un humor sardónico, aunque hay momentos muy cruentos dentro de la burla al propio Quijote. Por ejemplo, el encuentro con Dulcinea, donde él ve venir una dama maravillosamente hermosa, se da cuenta que no lo es, se da cuenta que él se presenta delante de ella como un caballero ruinoso de la triste figura, y él rápidamente arregla la circunstancia y dice: nos han hechizado y me impiden ver tu belleza, pero sé que la belleza existe, y te impiden ver a ti mi gallardía. Ahí hay un humor que está dirigiéndose a la condición del yo. Finalmente el yo es una hipótesis inútil, la modernidad un poco empezó a establecer distancias con el yo, aunque lo multiplicó, y se trata de que el humor nos permite entonces desarrollar un talante de sabiduría para vernos a nosotros mismos. Está desde luego el valor de la imaginación como una reivindicación central. Curiosamente, la imaginación va a ser un bien escaso en la modernidad, justo porque la modernidad rompe con esta idea de multiplicación y pertenencia que tenía la imaginación todavía renacentista. Va a aparecer un materialismo que divida, que a la materia la ponga fuera y que diga que una serie de circunstancias mentales o sensitivas son meramente imaginarias. Evidentemente el valor de la imaginación es un rescate de lo humano, y Cervantes insiste a través de su Quijote, de Alonso Quijano, que uno puede establecer la naturaleza de lo real. Esto ya es un elemento, compañeros, que aparece 400 o 500 años antes de que se convierta en una perspectiva propia de la posmodernidad, lo que se va a llamar constructivismo. Hacemos la realidad nombrándola, percibiéndola, participando en ella desde un determinado punto de vista. Cervantes, por ejemplo, va a proponer otras cosas. Desde luego, uno amuebla el mundo con su imaginación. Hay muchas más cosas en Cervantes de las que estoy señalando, me gustaría simplemente referirme a alguna, que es lo que algún autor dice, la mejor fórmula ética que se conoce. En un momento dado el Quijote, que está instruyendo a Sancho Panza, aunque este papel también va a cambiar y por momentos va a ser Sancho el que le diga al patrón, al amo, para dónde caminar. El Quijote en un momento dado le dice a Sancho Panza: nadie es más que otro si no hace más que otro. Hay autores como Kundera, entre otros Steiner, que dicen que ahí se funda la única posibilidad éticamente verdadera que tendríamos: asumir que el valor, el mérito, es a partir no de una serie de atributos de carácter ideológico, sino de las realizaciones concretas del sujeto. En esa medida, entonces, el valor personal es un valor inestable que tiene que ver con la acción. En el Quijote, entonces, nos encontramos un universo inagotable. Algo de lo que estaba señalando Marco es absolutamente pertinente, la segunda parte que tenemos del Quijote. Por eso muchos de nosotros pensamos que el agraviante Avellaneda, este plagiario brutal que se atreve a hacer la continuación de una novela, la única que en su momento es exitosa, que es El Quijote de Cervantes, este plagiario empuja a Cervantes a desarrollar una fabulación todavía más atrevida, todavía más delirante, que evidentemente permite que tengamos la segunda parte del Quijote. Me quedo aquí para no abrumarlos, insisto en que estamos delante de una obra inagotable, vuelvo a referir la función de lo clásico ya para terminar. El libro clásico nos interroga, en ese sentido no nos da ninguna certeza, ninguna tranquilidad, ninguna garantía. Entre otras razones, por eso es tan difícil leer ya los textos clásicos. Desde luego nos hemos vuelto, permítanme usar el vulgar término, brutalmente huevones en términos de lectura, hasta escolarmente. Ya sabemos que somos el homo videns, los que aprendimos a ver sin comprender, pero además el problema del libro clásico es que no hay certezas sobre lo que va a producir. El sujeto no es el mismo en el momento en que entra y cuando sale. Hay un costo.
Ese costo es necesariamente, dicen algunos autores, el crecimiento del ser. Pero es un crecimiento contra las certezas, los lugares comunes y el yo elemental. Planteo esto como una incipiente mirada a lo que yo llamé en el ensayo, que por cierto yo entendí que se me permitía hacer un ensayo, pero bueno, por lo visto fue parte de mi invención del mundo. El ensayo lo que trata es tejer alrededor del Quijote en términos de una mentalidad actual. Y la apuesta es evidentemente porque este texto estuvo antes que nosotros, está ahora y estará después que nosotros, nos contiene y nos permite la multiplicación de nuestro conocimiento. Entonces, que se diga aquí, pues gracias a Cervantes, genio del idioma, genio de la imaginación, genio de lo humano, más adelante entraremos a la polémica, porque además de que nos dio la verdadera pertenencia de nosotros, todos somos hijos de Cervantes, yo diría del Quijote, hablamos español, por cierto es delicioso el español cervantino, es de veras un viaje en una serie de perspectivas y zonas de lenguaje absolutamente recomendable, y nos dio entonces lo único que realmente nutre, fundamenta nuestra mentalidad. Se dice que los escritores tienen como patria el lenguaje, pero también el lector. Finalmente somos hijos de este idioma extraordinario que proviene del latín, de esta lengua romance tan noble, tan mal usada. Hoy usamos 90 términos frente a un bosque de perspectivas de miles. Algún autor dice que hay cientos de miles de voces, pero digamos que hay muchas. Son inagotables. En esa medida el Quijote entonces nos abre mundos. Yo diría, dentro de las mínimas obligaciones, con esto termino, del ser hispanohablante, nadie puede morir sin haber leído el Quijote. Muchas gracias y gracias desde luego a Avelino por haber hecho este libro extraordinario y a Marco por haberlo coordinado. Bien, nuestra idea pues es no abrumarlos, no sé Avelino, si quieren ustedes preguntar, comentar, es inagotable el cervantinismo, lo mismo que Shakespeare, podríamos dedicarnos horas y más días, hay cantidad de anécdotas, vidas. Por ejemplo, la vida de Cervantes es muy dura, muy difícil, es una vida donde él todavía meses o semanas quizá, Marco me podrá corregir, antes de morir, está preocupado por el dinero. Le va mal, muy mal. A Shakespeare en cambio le va muy bien, es un elegido de los dioses, hay una leyenda de que tuvo que cuidar caballos afuera del teatro, pero fue un cortísimo tiempo antes de que entrara como apuntador. Pero Cervantes es un autor verdaderamente esforzado, sacrificado, y tiene además otra particularidad. Lo que escribe lo vivió. Hay ahí lo que se llama correlato objetivo, él usa su vida, por ejemplo, es cautivo de los moros, tiene 4 intentos de fuga, en los 4 se hace el responsable, lo torturan, le pegan, pero es un hombre de veras valiente, lo mismo cuando estuvo en Lepanto, pero así le va. Está en la cárcel por deudas, en fin, tiene una gran problemática humana. Por eso es tan llamativo lo que dice Marco, la gran capacidad para plantear 2 pistas autónomas de escritura y a su vez vivir el mundo que le toca vivir. Entonces realmente estamos delante de un grandísimo autor. No sé si alguien quiera preguntar, comentar, hablar de su Quijote, decir lo que… ¿Cómo leen a los clásicos ustedes? Bueno, yo me he dado cuenta de que leer la novedad editorial llamada Premio Planeta o Alfaguara es perder el tiempo. Entonces, una manera de curarse ante esa mercadotecnia es regresar a los clásicos, ¿sí? En donde tú tienes una seguridad. Por ejemplo, decir, bueno, pues regreso al Paraíso Perdido de John Milton y me solazo con esa obra maestra de la literatura inglesa del 17, y bueno, ¿para qué leo yo al ganador de Planeta? Si son pues escritores que están buscando cierta actualidad narrativa, como bien decía Fernando, esas novelas malas, y en donde ya tienen hasta una regla, ya los escritores no pueden poner el punto y seguido, tienen prohibido en el estilo Alfaguara poner punto y seguido, tienes punto y aparte o comas, pero no se vale el punto y coma.
El punto y coma es el que ya no saben usar porque no saben cómo usarlo. Y la frase debe ser una oración por frase o por enunciado. O sea que si Carpentier él quiere concursar en premio Alfaguara en un enunciado que tiene 10 oraciones internas, entre la mayúscula y el punto hay 10 oraciones internas, unas subordinadas sobre las otras, del estilo barroco de Carpentier, pues no gana el premio Planeta. No, pues Cervantes. Digo, esta conciencia es la que nos debería permitir regresar a los clásicos. Sí, Raúl. A mí siempre me ha llamado y siempre he tenido la duda de cómo interpretar el que Cervantes nos presente su obra como una traducción del árabe al español. O sea, ¿qué opinión les merece este personaje? A ver, perdón, que me piden que repitas la pregunta, Raúl. La gente de radio, toma el micrófono y repítela. Sí, gracias. Bien, la pregunta es, ¿qué opinión les merece el que Cervantes utilice este recurso narrativo, el de presentar el Quijote como producto de una traducción de una obra que originalmente fue concebida al árabe, escrita por este personaje Amadís de Gaudí? ¿Qué les da a reflexionar a ustedes esa ficción? Estás hablando de Sidi Hamed Bengali, o Benanjali, que es el aparente autor, que dice Cervantes, este es el árabe. Yo creo que es un juego de multiplicidad que la época ya está planteando, donde todo es evanescente, relativo, y hay algo muy inquietante que dice Borges. Borges está muy inquieto por el Quijote. ¿Cómo es posible que el Quijote sea una serie de espejos que repiten la misma figura, la multiplican? Es parte de la modernidad, Raúl. Entonces creo que es el gran genio del genio, recoger el espíritu de la época y plantearlo en una forma significante, como dicen los teóricos, que le dé entonces sentido a lo que se está enunciando. Hay un dicho apócrifo de Platón que yo a veces recuerdo en clases, que es cuando las formas y los ritmos musicales cambian, aquí podríamos decir cuando las formas y los ritmos culturales cambian, se producen cambios en los acontecimientos más importantes. Entonces cambia la forma porque está cambiando el fondo. Creo que además es un tono absolutamente moderno y contemporáneo. Mis alumnos me consta que son en general impermeables a la lectura. Cuando entran al Quijote lo entienden perfectamente bien, no entienden tanto, hay que hacer una glosa de términos, pero bueno, las ediciones críticas ya lo traen, pero se dan cuenta de que estos recursos, el autor dentro de la obra, son absolutamente pertinentes. Entonces yo lo vería como un signo de época, no sé qué piensen mis compañeros. De hecho, es un poco lo que mencionabas del Velázquez de las Meninas, es eso mismo, ¿no? De que aquí estoy, pero estoy frente a un espejo y atrás en el otro espejo se ve, ya no me acuerdo qué tantas maravillas, es como abrir como 10,000 puertas, ¿no? Esa pintura, es eso, creo yo, es ese espíritu. Bien, ¿quieres decir algo? Sí, pues es como remarcar que el texto del Quijote proviene de otro texto. Y aquí me gustaría retomar pues, la referencia de Borges. Cuando yo doy clases sobre Borges y explico toda su mecánica de hacer ficción, yo les digo a mis alumnos, ¿quién es el escritor más borgiano? Les digo, es Cervantes. Bien, nada más para precisar, Borges en efecto lo que hace es jugar con la imaginación y decir, nos inquieta que estén los personajes, porque nosotros todos somos personajes de otro escenario. Alguien nos está contando. Y es Shakespeare el que va a decir, este es un cuento contado por un idiota, cuyos papeles la gente no conoce, pero hay una especie como de diseño multiplicador en el cual estamos. Esa es la modernidad que se ve a sí misma. Entonces yo creo que es un signo de época afortunadísimo, y ese es el genio del genio, diría yo, la intuición del genio. Bien, ¿algún otro comentario, compañeros? Sí. Pues entrando a ellos a saco, Roberto, con una gran libertad. Ya soy viejo, entonces pues ya tengo muy pocas obligaciones. Digo, tengo muchas, pero me puedo ya conceder ciertas cosas. Entonces lo que hago ahora con el Quijote, lo leí en su momento, es picarlo. Bibliomancia, yo practico esto, por ejemplo, si tengo una necesidad, algún problema, abro un libro al azar de autores que me parecen fundamentales.
y recurro a releer a los conocidos. No sé quién habló de los compañeros, Marco, de no perder tiempo, perdón, con basura o mierda. En efecto, los malos libros arruinan el carácter. No hay tiempo que perder. Se pega, y se pega durísimo. Entonces uno tiene que preservarse. Podría parecer una acción de mandarín cultural, de no, yo guácala, no le entro a la narconovela, pero pues la verdad es que no tengo tiempo. Así que mi relación con el clásico es muy aleatoria, el clásico me busca. Claro, Avelino me obligó a curarme de mi ignorancia brutal, le escribí un largo ensayo sobre Shakespeare, pues tuve que leer, no todo Shakespeare es imposible, pero leí algunas cosas. Entonces recurro a ellos como una especie de viático, Roberto. Me hacen falta. Ya no los leo completos, lo que mis lagunas pues ahí están, a ver si me da tiempo de subsanar algunas, pero mi encuentro con ellos siempre me encuentro ante lo inesperado, no doy por hecho nada, ese sería mi método, si es que… Actual sí mucho, la detesto, por otro lado estoy en ella, soy hijo de ella, desde luego también me siento totalmente déjà vu, no solo por la vejez, sino porque ya no entiendo a veces nada de qué diablos pasa en esta época, nada es nada. Pero entiendo que esa es la naturaleza de la época, ¿no? Pero sí, soy de otro momento, mi querido Roberto. En fin. Bien, no sé si quieran. Sí, Claudia. Hola. ¿Cuáles son los libros clásicos favoritos de cada uno de ustedes que nos recomienden a nosotros? La Biblia. Para que nos recomiende cada uno para… Bueno, pues yo tuve la fortuna de… yo tuve la fortuna de leer algunos de los clásicos cuando ya era un lector más avesado, y esto te ayuda a leerlos con mayor intensidad. Creo que la obra maestra de todos y por encima, que no hay una obra maestra por encima de esta, es la Eneida de Virgilio. Claudia, te respondería, pues es que son inagotables. Yo creo que Cervantes es un clásico obligado, necesario, de pertenencia. Desde luego la obra de la dramaturgia clásica es muy importante, y Shakespeare, que es también un viaje eterno. Uno podría haber venido al mundo solo a leer a Shakespeare y de verdad, ni agotas a Shakespeare ni agotas lo humano, ¿sí? Y desde luego, bueno, las obras completas de Cuauhtémoc Sánchez son muy importantes, solo tienes que anotar, mi querida Claudia. Eso fue irónico, ¿eh? No vayan a creer. No, Paulo Coelho, sí. No, yo añadiría a Dante, la Divina Comedia, abres la página y donde abras, y además es divertidísima. Eso de imaginarte a tus enemigos en el infierno es genial. Y además imaginar el castigo y todo eso, ¿no? A los malos, sí. Bueno, muy bien, no sé si quieran que hagamos un receso. Sí, compañero, adelante. Gracias por la participación de todos. Un poquito sobre la pregunta de Roberto, sobre el tema y lo que plantea sobre la narratividad, la narración. Esta pauperización de lo narrativo es evidente, es evidente. Mi primera pregunta tiene que ver con ¿qué es lo que enseña la narración de los clásicos, ¿no? Obviamente, un poco esta reflexión ontológica, pero también la acción, ¿no? O sea, de qué es lo que hacemos con la narración. Y lo digo por la simplificación del Quijote, ¿no? Pérez Reverte, por ejemplo, en la edición que sacó simplificada. Simplificar, ¿por qué simplificamos a través de la imagen? Simplificamos, o sea, para entender qué, ¿no? Entonces, más que una pregunta es sobre sobre el comentario de más que qué nos enseñan la lectura clásica, cómo moviliza la narración de lo que contamos y de lo que un poco somos, ¿no? No sé si quieren algún comentario. Me parece muy inteligente la apreciación. Hay algún autor que plantea que nuestro problema es justamente haber perdido la capacidad narrativa de nuestra propia vida, concluir de manera satisfactoria. Y concluir es un acto narrativo profundo. Por ejemplo, ellos diferencian entre dos tipos de valores relativos. Hoy valoramos la vivencia.
La vivencia es lo conocido. Aquello que hago quiero volverlo a hacer porque eso me da la pauta de relación con lo real hasta donde yo lo puedo interpretar. Pero lo que realmente importa es la experiencia, porque la experiencia es la transformación de la conciencia. Hay un polo de opuestos que se ha perdido también en la narración contemporánea entre peripecia y reconocimiento. Peripecia es la suma de acciones o de acontecimientos que le pasan al héroe y reconocimiento lo que el héroe, esto no es un juicio de valor en sí, es simplemente una definición de decir héroe, lo que el héroe hace con ello. Esta es la diada aristotélica, hoy se ha perdido, hoy solo nos cuentan peripecia, acciones, rápido y furioso, los coches se destruyen y ellos impertérritos ni siquiera se despeinan, ¿no? Bueno, creo que el regreso a la narrativa es justamente esto, recuperar la condición de lo desconocido y entender que nuestro transcurso del comienzo al final, si nos lo contamos a nosotros mismos, entonces adquiere sentido. Es un poco el planteamiento de Nietzsche cuando hacía Ecce Homo, y aquí estoy, dice él, viendo que mi vida transcurre. Ese ver mi vida que transcurre es un acto de narración, dice Byung-Chul Han, se ha perdido. Yo creo que entonces parte de lo que tenemos que recuperar es nuestra capacidad narrativa delante de nosotros para empezar, en nuestro fuero interno, contarnos la vida. Y creo que evidentemente requerimos lenguaje y darle la espalda a la época, porque la época no permite contar un carajo, al contrario, son puras impresiones. Entonces creo que ahí hay una pérdida ontológica. Parte de nuestra resistencia cultural es justamente reivindicar la capacidad para contarnos a nosotros, no la vivencia, sino esa vivencia convertirla en experiencia. ¿Sí? No, yo quisiera hacer una pequeñísima defensa de los libros nuevos. Desgraciadamente necesitamos leer algo nuevo, digo, necesitamos leer a Marco Aurelio, necesitamos leer a Fernando, si no, entonces, ¿qué pasó? ¿No? Aquí el problema es que es tremendamente arriesgado leer a los nuevos, esa es la cosa, pero no hay que dejarlos de leer, creo yo. Ahora, pero tampoco hay que perder el tiempo, yo creo que Marco tiene razón. ¿Para qué te vas a los premios Alfaguara? Ah, los premios, claro, sí, así es, sí. Son en general muy malos, es de veras lamentable, le dan un chorro de plata. Entonces creo que sí hay un detector de mierda, perdón por el término en el radio, necesario. Lo que la cultura llama relativismo, confundir la urna con el orinal. Eso es de los austríacos de principios de siglo. Bueno, ahí ya hay que hacer rangos de valor. En Shakespeare vamos a discutir sobre el canon, si es que hay figuras de autoridad. Hoy, por ejemplo, el relativismo cultural las deshizo todas, pero evidentemente tiene que haber relación ontológica con algo. Entonces, en fin, estamos en efecto en una época oscura, pero es realmente muy gratificante que gente como usted esté reflexionando en estos términos, porque por ahí o nos salvamos juntos o nos destruimos todos, ¿no? Bien, no sé si… Sí. Como profesores, ¿cómo buscan inculcar el interés a los jóvenes a los clásicos? Porque muchas veces los mismos jóvenes se alejan de esto porque puede parecer impuesto dentro de la academia y no puede parecer así como lo que acaban de hablar, que es todo un gusto y que en efecto lo es. Bueno, yo ahora imparto las clases en la licenciatura en letras hispánicas. Yo no tengo ninguna dificultad porque mis estudiantes están dedicados a leer. Pero cuando era profesor de secundaria, un día le dije al director, de las 4 clases semanales, ¿me permites una de las 4 en que podamos leer un libro así todos juntos en el salón? Yo te prometo que con las otras 3 clases semanales voy a cumplir con todo el ciclo escolar que exige la SEP, pero quiero que me permitas leer con mis salones una novela. Con un grupo leí Los Miserables de Víctor Hugo y con otro leí El Quijote. Es impresionante cómo todos estos jóvenes de secundaria cambiaron su vida a partir de esta lectura que tuvimos. Todos con su libro, abran la página tal, vamos a leer y comenzamos a leer durante 40, 50 minutos. Eso instruye mucho, ¿sí? Es muy importante leer junto con alguien. Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Hay quien le lee a los niños cuentos. Deberían hacer que los niños lean.
y no escuchen los cuentos. Eso es sumamente importante, porque solamente así se adquiere el hábito y el placer de la lectura. Bien, creo que queda claro, ¿verdad? Tenemos que trabajar a contracorriente, amigo. Nos inocularon estupidez, hay un descerebramiento radical y la resistencia es ponerse a leer. Es el mundo, ¿no? No es fácil. Nuestros chavos son algunos muy reacios, aún los de humanidades, ¿verdad? Que deberían estar obligados, pero bueno, pues hay que insistir, ¿sí?